verdad que tendríamos que haber filmado lo que se habló también afuera porque es súper interesante. La verdad que está muy interesante la charla. Y bueno, linkeando con lo que venía hablando Nico, Donato, vos tenías una pregunta para hacerle al padre. Sí, sí. Bueno, exactamente con lo que veníamos hablando, ¿no? De la moral. Quisiera vincular. ¿Cómo crees que podés vincular los principios del justicialismo con los valores del cristianismo? Bueno, conocido es que Perón decía que él había leído la doctrina que él formuló en la vida del pueblo argentino. ¿Qué significa eso? Significa que el pueblo argentino es un pueblo para el que la justicia social, o sea, cuidar y luchar por las relaciones justas, siempre estuvo en nuestro pueblo. Fue cultivado de modos distintos, en situaciones diferentes de nuestra historia. Podemos verlo en el siglo XVII, en el XVIII, XIX y XX en diferentes maneras, ¿no? Entonces significa sencillamente eso. También hace poco, cuando al Papa le preguntaron en sus 10 años de ministerio papal, que hubo varias entrevistas periodísticas que se encuentran fácilmente en YouTube, Sí. hay una en la que le preguntan, le voy a hacer una pregunta, así como diciendo, discúlpeme si lo incomodo, pero lo digo de buena onda, ¿usted es peronista? Y él contestó, lo dice como si fuera algo infeccioso, ¿viste? Claro. Lepra, parecía. No fue la verdad que él usó. Pero añadió al buen humor de la respuesta inicial, añadió un recuerdo histórico que muchos no saben. En época de Perón había un obispo, Monseñor Obispo de Resistencia Chaco, Nicolás de Carlo, que Perón lo elogió varias veces en discursos ante la conferencia episcopal por su actividad. Y entonces le preguntaron, Monseñor de Carlo, ¿es peronista? A Perón le preguntaron. Y él contestó, no, yo soy de carlista. Bien, ¿No? muy hermoso. Esa anécdota, recordada por el Papa, muestra que algo que hay que cultivar permanentemente, porque todo se desvía, se disfraza, siempre hay que recuperar la verdad, la justicia. La memoria no es algo estático, no es algo de definiciones formales, es un tema de la vida. Entonces, es un buen ejemplo para mostrar que Perón se decía seguidor de la doctrina de la justicia, que además la defendía con el ejemplo por toda la actividad que hacía en esa diócesis de Reconquista. Se puede investigar, léanlo, una actividad de promoción, de educación, de promoción laboral, de defensa de los derechos de los trabajadores, de defensa de la unión del capital y el trabajo. Todo eso que después se dio en llamar doctrina social de la Iglesia, si bien se puede citar algún documento de León XIII como punto de partida, ¿no? Pero en realidad como corpus doctrinario, Monseñor de Carlos se adelantó a su tiempo. Por eso Perón decía, yo soy de carlista. O sea, Claro. entonces entre la justicia social y la fe cristiana, claro que hay una complementación. ¿Quiénes han defendido la justicia social? En todas las culturas del mundo en 20 siglos. Siempre han sido los verdaderos cristianos, ¿no? Que se compromete con la justicia social en las situaciones muy diversas. Pedro Claver con los esclavos en Colombia, en Cartagena de Indias, Sí. Juana de Arco en su Francia que estaba dominada por los ingleses, y los que hoy dirán, y sus vendepatrias, ¿no? Sí. En fin, había tantos ejemplos, ¿no? Un dato de color para aportar. Ejemplos. Un dato de color para aportar. Hoy es el aniversario del paso a la inmortalidad de León XIII. Un día como mirá, hoy, no tenía en presente. 1903. Así que bueno, lo recordamos y lo celebramos. Sí, ¿no? sí, Qué bueno, el día de hoy. El día de hoy. Muy bien. No lo tenía presente. Buenísimo. ¿Y usted cree que por esto que nos está comentando es que siguen todavía vigentes en el pueblo las banderas de Perón y Eva? ¿Estos son los motivos? Yo creo que nuestro pueblo sigue siendo, a
pesar de tantos modos e intentos de minar su raíz cultural y sus convicciones vitales, sigue siendo un pueblo hermano, sigue siendo un pueblo fraterno, sigue siendo un pueblo que busca que haya justicia en la convivencia de los argentinos. Y esto que se puede defender fuera del peronismo, hay grandes defensores fuera del peronismo de esto, el peronismo lo tiene del pueblo, por eso muchas veces cuando se agrupan estas convicciones y estas luchas, el peronismo suele aglutinar de procedencia diversa. Pensemos que cuando viene el 17 de octubre, ¿cuántos se sumaron a ese primer gobierno de Perón que venían de otras facciones sociales o de otros lugares de la cultura y se sumaron a trabajar porque vieron el momento de confluir, ¿no? Sí. O el otro gran momento, la vuelta de Perón, tan buscada, tan trabajada, tan pacientemente esperada. Balbín estaba ahí colaborando con la vuelta de Perón y celebrándola, ¿no? Sí. Celebrándola y hubiera sido una cosa maravillosa la fórmula Perón-Balbín, que después no se dio por varios motivos, no es el momento de hacer la historia, pero o sea que el peronismo cuando lucha en momentos cruciales de la historia, donde hay que retomar la lucha a fondo por estos valores, por estos principios, vienen de muchos lugares, porque está en la vida de nuestro pueblo. Ok. ¿Y usted comulga con la figura de Evita como la jefa espiritual del pueblo? Mirá, yo creo que cada tanto hay que volver a leer La razón de mi vida, claramente, ¿no? Lo digo para los más jóvenes, porque no se crean que por ver una película Claro. o por cantar una canción uno está mamando de las fuentes del espíritu y de la palabra de Evita. Claro. Sí, La razón de mi vida, Historias del peronismo, donde hay un extracto textual que dice: amamos a Cristo no solo porque es Dios, sino también porque dejó un legado en la tierra que será eterno, el amor entre los hombres. Sí. Entonces estamos hablando de figuras netamente cristianas, aparte de peronistas, ¿no? Sí. Exactamente, pero digo, hago un llamado a volver a leer Evita, sus textos. Puede ser la historia del peronismo, puede ser La razón de mi vida, su testamento también es clave. Sí. Pero La razón de mi vida cualquiera la consiga, capaz que la tenés en casa y nunca la leíste, Claro, era sí, del sí. abuelo, de la abuela, Y o la conseguís por $2 porque hay ediciones permanentes. Gratis en internet. O gratis en internet, es muy fácil, ¿no? O también ver sus discursos y sus visitas y sus encuentros en todo el país. Porque es muy difícil conceptualizar cuál es la tarea de Evita. Creo que supera la conceptualización. Es más fácil conceptualizar el legado económico, social, político de Perón que conceptualizar el rol de Evita. Muy difícil. Eduardo, perdón. No, yo quería decir que qué bueno que Guillermo ayer o el otro día estuvo hablando de volver a leer a Perón y ahora el padre Laja nos dice volver a leer a Eva, así que hay que volver a leer a Perón y a Eva, siempre hay que volver a la biblioteca de la abuela o a la nuestra. Yo cuando vi en los 90, ustedes que algunos ni habían nacido, porque era tan chico que no lo vio, salvo que lo haya visto en el canal Volver. Yo cuando vi, no sé si fue en el 96, 97, 98, en la fecha no me acuerdo, pero Madonna cantando en la Casa Rosada, Don't Cry for Me Argentina, sí. Para mí no respondía, era un puñal al verdadero corazón y el alma del pueblo. Sí. Y no entendía cómo muchos celebraban, no lo entendía. A mí me dolía y bueno, sí. Obviamente que las miradas culturales se cruzan, son diversas. No pudieron. No hay que, no voy contra la mirada de nadie. Comparto que a mí me dolió porque esa canción no revela en nada, ni al pueblo argentino ni a la labor de Evita, ¿no? Tal cual. Eduardo, una pregunta. La verdad que, bueno, yo, como decías recién, ¿no? Los jóvenes, estoy dentro de ese grupo, tengo 19 años y pienso, en mi generación, que nos informamos a través de las redes sociales, nos dicen la generación pulgar,
estamos detrás de las pantallas todo el tiempo y ya ha cambiado la manera de aprender y de captar contenido. ¿Cómo transmitimos ese mensaje que estás dando de volver a leer La razón de mi vida, por ejemplo? Antes me dio una rotunda y muy buena respuesta sobre cómo linkeábamos, de alguna manera, bueno, otro término también muy joven, el cristianismo con el peronismo, ¿no? Esos principios, esos valores. Bueno, ¿cómo llevamos la justicia social como bandera de los jóvenes? ¿Cómo hacemos que la juventud abandone lo que hoy parece que es un proyecto totalmente individualista hacia un proyecto colectivo, de amor hacia el otro, de compromiso con el prójimo, de justicia social? Bueno, lo primero que hay que decir es que la juventud es revolucionaria o no es juventud. Bien. O sea, la juventud es motor de cambio, de creatividad, de reclamo, de denuncia de las hipocresías, de las estructuras anquilosadas. El peronismo siempre ha incentivado la actitud revolucionaria de los jóvenes. Y revolución nunca puede significar defensa de mi libertad personal. Claro. Porque entonces no estás haciendo ninguna revolución. Claro. ¿No? Claro. Sino el ejercicio de la propia libertad, o sea, la propia creatividad en los vínculos sociales, planteando caminos revolucionarios, o sea, cambios sociales. No puede no haber una juventud que no sea revolucionaria. Y rebelde tampoco, ¿no? Pero rebelde con causa, no rebelde sin causa. Y la causa yo creo que es el volver a llegar a la comunidad organizada, donde el hombre trata de llegar a la mayor libertad posible en beneficio de la comunidad organizada, ¿no? Claro, pero eso es para el que ya tiene un par de lecturas o se lo transmitió a alguien y entonces tiene ese lenguaje de comunidad organizada. Bien, puede ser con otros términos, pero la juventud de por sí, o sea, ¿por qué el reclamo hoy de la falta de trabajo es especialmente la franja joven? ¿Por qué la falta de desempleo? O sea, el problema del desempleo, la falta de empleo, es especialmente altísima en la franja juvenil, ¿no? Porque los jóvenes no tienen lugar en esta sociedad. Entonces, en lugar de apocarse, hay que ser revolucionario. Claro. Sí. No es ayuda a la sociedad, no la limita a ser revolucionario. Total. La revolución significa dar vuelta a las cosas. No puede no haber empleo joven. Y los jóvenes tienen que encontrar el modo de reclamar y de encontrar creativamente cómo puede volver a haber empleo joven. No sé. Los jóvenes, a mí, discúlpenme, es algo, no es lindo de decir, pero como que se lo niega como dato, yo me gusta decirlo. O sea, los índices de intentos de suicidio juvenil aumentan año a año. Sí. Tanto en un barrio pobre como en clases media o media alta. Eso no es un problema psicológico, no es un problema familiar, no es un problema de lo que sea. Todo eso son co-causas, con causas. Pero si la estadística aumenta, es un problema de la sociedad. O sea, estamos en una sociedad que no le brinda sentido de vida a un joven que asoma la cabeza y dice, acá no tengo lugar. Y por eso naturalmente se da este espíritu revolucionario juvenil, ¿no? Claro, en lugar de decir no tengo lugar, nos lo hacemos. Claro. Punto. Venimos a buscar nuestro lugar. Punto. Claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Eso es revolucionario. Sí. O sea, dar vuelta a las cosas no significa ser violento. Sí. No, la juventud cuando se revela no es violenta. Y volviendo nunca es violenta. A hablar de otros lugares, ¿no? También como que a nosotros, como preguntó antes Nicolás, nos dicen esto de la moral, se piensan que porque van con un cura, o ustedes van con un cura y piensan que nosotros nos cerramos ahí. Y usted nos contaba de la interrelación con otros credos y las reuniones que tienen, y política y fe. ¿Qué nos puede contar sobre las reuniones, sobre su relación con las otras fes, las otras manifestaciones de la fe? Mirá, los lugares de culto
sea comunidades cristianas o de otras religiones, cuando hay verdadera comunión con Dios, inevitablemente ves a la criatura que sos y la que está al lado tuyo como vinculadas, o sea, como hermanos. La fraternidad se potencia cuando uno se reconoce hijo del mismo padre. Tengas la tradición que tengas, se potencia la fraternidad. Entonces, obviamente, hay que hacer la salvedad si querés, que no sea una comunidad de culto cerrada, fundamentalista, con una lectura literal de sus libros sagrados, donde se inhibe la libertad. Bueno, las hay. Yo creo que cada vez menos uno te cuesta caer en esos lugares realmente, ¿no? Pero los hay, sí, bueno, los hay, pero el instinto te hace simplemente, lo que estoy buscando no está acá y buscas en otro lado. Pero la gran mayoría de las comunidades religiosas, cristianas o no, católicas o de otros credos cristianos, son lugares de búsqueda, lugares de encuentro como un momento comunitario festivo, consolador, esperanzador, para seguir buscando, porque la búsqueda felizmente nunca se acaba, porque buscamos llegar a una digamos, creación plenamente realizada, con toda la historia de los pueblos. Estamos de camino y ese camino es una lucha. Para luchar hay que buscar. Ahora, la religión potencia esa búsqueda y esa lucha claramente. Otros pueden encontrar la fuerza para esa lucha en el pensamiento, en el arte, también, obviamente. Y además se complementan, porque el lenguaje del misterio lo da el arte. Los ritos utilizan elementos artísticos como lenguaje del misterio. No son dos cosas distintas. No sé si contesta. Sí, claro que contesta. Claro que contesta. Con respecto, también siguiendo con el tema de la juventud, ¿no? Juventud, mi mirada es también, es el futuro, es buscar un futuro. En Argentina, ¿cómo podemos plantear también el tema medioambiental? ¿Qué pensás sobre la búsqueda, ¿no?, de una nueva forma de vida con respecto al medio ambiente? Eso es un tema, por ejemplo, que yo noto que en mi generación, los jóvenes, sí nos atrae. A mí, bueno, particularmente un montón, ¿no? Pero somos una generación que tiene más en cuenta ese tipo de cuestiones. Bueno, la ciudad de Buenos Aires es un buen ámbito como empezar a hacer ciertas cosas, tomar ciertos hábitos, ¿no? Que la juventud tendría que llevarlos como bandera propia y tratar de enseñar a todos. El grito por la justicia. Vos decís lo de vamos a hacer nuestro lugar. Bueno, hagamos nuestro lugar también con unos nuevos ideales. Porque no nos hablan de cuidado medioambiental los adultos ni los adultos mayores. Entonces, bueno, enseñémosle también, ¿no? Yo creo que nos falta la paciencia. La investigación, el trabajo, la organización. Claramente. Los jóvenes necesitamos un líder, necesitamos un proyecto que yo creo que es dentro del peronismo por lo que hablamos de la justicia social. Pero hacernos un lugar también implica eso, ¿no? Hablar de qué futuro tenemos. Bueno, hablemos del agua, de los recursos naturales, del cuidado medioambiental. ¿Qué opinas vos de eso? Mirá, una intuición clarísima y varias consecuencias de eso, ¿no? Hacer un lugar también para que no sea llenado por Madonna cantando Don't Cry for Me Argentina, que estamos viendo 20 años después las consecuencias de eso, ¿no? Que el lugar no quede vacío, que lo generemos desde un lugar idealista también, ¿no? Más allá de las ideologías políticas, idealista, moral y éticamente hablando, ¿no? Lo que la juventud trae como intuición, que no hay que explicárselo, y a los adultos hay que explicárselo. Okay. ¿Cuál es la intuición? Que no hace falta explicar a un joven. Que entre el grito por la justicia social y el grito de la tierra, porque se la trate con dignidad, es el mismo grito. Ajá. Esta intuición es el mismo grito. Al adulto tenés que explicársela, al joven no.
intuitivamente la ve como es. Claro, es la misma, es el mismo camino. Claro. No va a haber justicia social si la tierra sigue siendo maltratada, y no salvamos la tierra sino a través de comunidades que buscan la justicia entre hermanos. Es el mismo grito, ¿no? ¿Hay que abrirse camino? Sí, es difícil, muy difícil, ¿no? ¿Por qué una multinacional que en su país de origen respeta la prohibición de usar tal técnica para sacar minerales, se permite en los Andes y no se permite en su país de origen? Es una falta de justicia internacional. Sí, Tal cual. sin duda. Sin ¿No? duda. Y de legislación Y interna por también, tanto ¿no? de legislación interna. Pero la primera legislación es, lo primero que uno ya puede denunciar es, ¿cómo si en tu país no y acá sí? Claro, claro, claro. ¿No? Y después hacia adentro. ¿Por qué no nos respeta de la misma manera la que respeta su país? Te das cuenta que cuando tocas el tema de la Tal tierra, cual. salta la justicia internacional. Sí. Bueno, Evidente. Que como está manejada por grandes centros, pequeños grupos que manejan las grandes multinacionales, que en el globalismo dieron muchos pasos manejando los lugares internacionales de decisión, ¿no? Entonces queda como diluido. Claro. No, pero la juventud tiene que mostrar esto, es algo tan obvio, digamos, ¿no? Que justamente la caída del globalismo y el surgir de la soberanía de los pueblos puede dar causa a estas evidencias para que tengan realización en la vida de los pueblos y en la defensa de la tierra. Una pregunta electoralista, por así decirlo, ¿no? ¿Qué rol juega un ministerio de comunidad en todo esto, entonces? Bueno, esa es una idea muy importante del espacio que lo desarrollan las mujeres y los hombres de nuestro espacio a nivel nacional, pero en nuestra ciudad de Buenos Aires pasa a ser fundamental. ¿Qué significa? Significa que lo que se invierte o lo que se le devuelve reciprocidad donde hubo unilateralidad. ¿Me explico? Sí, ¿No? bueno, no están Somos de un barrio, de un lugar, y reclamamos que el Estado haga algo que necesitamos o que no hizo. Y esperamos pasivamente la dádiva, ¿no? Claro. O lo justo. Pero una espera pasiva. Reclamo y la acción se pone en marcha si el Estado hace algo. En este caso, el Estado de la ciudad. Nosotros decimos que hay que, el Estado mismo, nacional y de la ciudad de Buenos Aires, vamos a promover especialmente que las comunidades sean más activas. ¿Qué significa? Cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires, estimular a que sintonicen y hagan comunidad los clubes de barrio, los lugares de culto, los lugares de cultura, los bomberos, quien sea, los que están ahí, que se vinculen, diagnostiquen qué necesitan, qué les falta, cuáles son los reclamos elementales allí, para con la ayuda del gobierno de la ciudad, ellos también sean los motores de realización de esa Qué bueno. búsqueda. Bueno, eso responde- Porque si no vuelve a ser recíproco, no hay comunidad que motora la historia. ¿no? Me encanta porque responde a una pregunta que iba a hacerte A después, ver. donde preguntaba yo cómo generar un sistema de defensa ante estas doctrinas posmodernas que vienen a atentar un poco contra, ¿no?, las instituciones familiares, laborales y todos los que son asociaciones civiles. La dinámica del Ministerio de la Comunidad, que estimula que en cada barrio plantee sus temas, por ejemplo, en una comunidad educativa del barrio, tienen que sentarse a resolver alumnos, familias, docentes, el cuerpo administrativo y el Ministerio de la Ciudad, los temas de educación. No son sujetos pasivos la familia, no puede ser sujetos pasivos. ¿No? Pero eso además lo dice la misma escuela, los mismos maestros quieren eso. Entonces hay que darle lugar de participación a todos. Esa es la dinámica comunitaria, que buscamos estimularlo, porque por ahí está un poco caído, porque en estas décadas se aplacó demasiado la dimensión comunitaria de los barrios. Sí. Nosotros decimos que hay que mirar la ciudad al revés, exactamente al revés. O sea, ¿dónde está el centro de la vida de la ciudad? En cada uno de los barrios. Sin duda.
El centro no es el centro cívico, no es el centro de los bancos, que han poblado el centro, Sí. sino que el centro de la ciudad es cada uno de sus barrios, ¿no? Como nos explicaban, desde la moral de recuperar esa costumbre. Esa vida comunitaria Esa vida implica un costumbre. camino de solidaridad y de justicia Eso y también de ejercicio vincula- creciente. Perdón que te interrumpa, me hiciste Adelante. acordar siempre lo que dice Guillermo Moreno sobre, han creado el capitalismo de los banqueros, ¿no? Por eso cuando dijiste lo del centro de los bancos. Y vos justamente estás hablando de asociaciones civiles, de grupos barriales, de clubes. Sí. Eso es mirar también desde el trabajo, la gente haciendo. Sí. Volviendo... Pero la clave está en que se pongan en relación para mirar el barrio y resolver los problemas con ayuda del gobierno de la ciudad. Porque no es que el club recibe individuos aislados que hacen actividad Claro. Es el deportiva prójimo, y se va a vincular con el mundo del deporte. No, Me la encanta. primer conexión es el barrio. Sí. Siguiendo con lo barrial, entonces, ¿cuál es el rol de los teatros independientes, de los centros culturales? Lo preguntamos a alguien que no solamente es sacerdote, el padre Graham, sino también un dramaturgo, director de teatro, que está en la movida, la movida barrial de la ciudad. Y lo cultural, me Mirá, refiero. sí, la cantidad de centros culturales de teatro que hay en la ciudad de Buenos Aires es inmensa, en todo el país, pero en la ciudad de Buenos Aires es inmensa. Lugares donde se estudia, talleres de barrio para hacer teatro, obras que se hacen a pulmón. Qué bueno. Muy desfinanciado, ¿no? Y te queda, la ciudad tiene proteatro que cumple su rol, ¿no? Pero lo que vos tenés como subsidio, se llama, te alcanza para pagar al iluminador, al escenógrafo, algunos gastos de escenografía, y con eso, bueno, el grupo que después vive, se puede pagar la cena con la función, Claro. no, nunca va a pagar su casa. No. Yo quería hacer. Pero sí, claramente una reorientación de los presupuestos, por ejemplo, de publicidad de lo que hace el gobierno de la ciudad. No es necesario hacer todo el tiempo publicidad de lo que hace la ciudad. O sea, en todo caso, el jefe de gobierno da una conferencia de media prensa. hora por semana, dice dónde Perfecto. está el foco de esta semana, qué se hizo, qué no se hizo, qué se demoró, dónde hay problemas, dónde vamos de vuelta. Y el que quiere oír lo escucha, y el que no, ¿a qué gastar tanta plata en publicidad de lo que hace? Mejor en ¿No? educación y en cultura, ¿no? Exacto, mejor en educación, cultura y salud, claramente. claramente. Yo quería hacer una pequeña preguntita. Pero su Disculpe. pregunta fue muy profunda, entonces... Buenísimo, perfecto. Quiero añadir Excelente, un hermoso. bocadito más de que los centros culturales barriales, no solo de teatro, de otras artes también, pueden cumplir un rol en el barrio de ayudar a las primarias, Claro. dar vitalidad a los hogares de ancianos, Mm. vincular niñez con adultos que están solos. Hay una experiencia que es muy potente en el conurbano de Mar del Plata. Tiene muchos años, ¿no? Enseñan a los jubilados a contar cuentos para niños. Qué bueno. Y van a contarlo a la plaza, a la casa o a las primarias, ¿viste? O a los clubes de barrio. Entonces vinculás la llamada, no sé por qué, tercera edad y la infancia. O sea, estás vinculando las generaciones. Y eso es comunidad en un barrio, Sí, eso, sin duda. eso tiene una fuerza enorme de vida comunitaria. Cortito porque la pregunta, vamos a lo tuyo, perdón, pero ese es un ejemplo que conozco, pero vos les decís, mirá, no solo te vamos a subvencionar la obra de teatro que estás haciendo, sino si haces algo en tu barrio que junta creativamente, porque si no es teatro puede ser plástica, o sea, y eso se ve, eso también hay que subvencionarlo, para que sigas haciendo tu arte y además te enriquezcas de vincular el barrio, las edades y lo que haga Me gusta falta. esto de la ciudad
humanamente Sí. interconectada que estás planteando. Esa interconexión es lo que tiene que fomentar el Ministerio de Economía. Bueno, más o menos para ir cerrando, perdón. Te quiero hacer una pregunta, te queremos hacer una pregunta respecto, bueno, si bien das la asamblea de la misa, ¿qué sentiste ese día en el acto de APOPS, hablando de la juventud, que abajo vitoreaba por vos, Padre Graham, un poco de bombo, un poco de platillo, las banderas, fuerzas artificiales? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, fue el acto de lanzada de la candidatura en la Ciudad de Buenos Aires. Y no tengo muy claro qué siento, porque son muchas cosas nuevas, muchas emociones nuevas. Pero yo estoy haciendo, un tema que no salió, yo he pedido ser liberado de las actividades públicas del Ministerio, ¿no? Y además es algo que lo propone la institución y uno mismo acepta, porque imagínate que estás en una misa, alguien se para y te dice en mitad de la homilía, padre, ¿por qué hace política? Otro te firma con el telefonito. Entonces la dimensión pública del Ministerio estoy como liberado de ella, ¿no? Yo sigo siendo cura de la diócesis de Buenos Aires, puedo dar misa solo. Yo elijo ir a misa en público, ¿cierto? Porque el bautismo lo enseñó ya Pío X, no hay mayor, cuando era papa dijo, el día más importante de mi vida fue el día de mi bautismo. Claro. O sea, ser cura, obispo y papa no me da una dignidad, no le da, dice, una dignidad mayor que ser bautizado. Ser cristiano. Eso está devaluado, lamentablemente, no tenemos. Pero yo voy a la comunidad como cualquiera, pues soy bautizado, y en lugar de hacer la presidencia ministerial, participo con la comunidad de la misa. Ahora, eso no significa que yo la actividad, el servicio político que estoy haciendo, lo hago desde mi corazón sacerdotal. Y eso es lo que se evidencia en la actividad y en el diálogo con los jóvenes, con los adultos, en la calle. Lo que se va mostrando, lo que me van mostrando, es aprender a cómo desde mi mismo corazón sacerdotal hago este servicio mientras dure la competencia electoral y el cargo, porque mi plan es, terminan los 4 años de gobierno y yo vuelvo al ministerio, ya tendré además, tengo 63, voy a cumplir el mes que viene, así que más 4, 68, yo siempre soñé mis últimos 10 años potentes de Dios, dirá la salud de cada uno, pero uno hasta los 75, 77 no tiene fuerza. Yo en los últimos 10 años lo quiero en un santuario. Bien. Yo me voy a un santuario a confesar, a dar misa, escuchar, animar lo que se pueda y dar retiros. Por ahí retiros como doy a los artistas, también a los que hacen la actividad política. Esto de redescubrir la vocación, el amor político como un amor muy alto, ¿no? Sí. Así que este es el modo en que vivo. Por ahí no contesté bien tu pregunta. No, excelente. Pero hay algunos elementos que tienen que ver, pero no, perfecto. No sé decirte mis emociones, cómo se juegan, porque son muchas muy juntas. Muy bien. Pedime el balance el año que viene. Un pequeño comentario final para ir cerrando, más que nada agradecer. Tenemos un corte y volvemos a unas preguntitas más. No, pero son comentarios sobre lo que Perfecto, dijo. buenísimo. De mi parte, y que esto lo charlamos con él en su momento, fue una pequeña gran homilía la que hizo ese día en APOPS para nosotros. Lo sentimos un poco de esa parte, de ese lado, y bueno, muchas gracias, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es que lo que tienen que descubrir es que cuando ustedes trabajan con amor político por el bien social, están también con la vida, con la existencia, predicando el Evangelio. Totalmente. Bueno, vamos a un pequeño cortecito más y seguimos con las últimas preguntas ya para el panel. Muy buen invitado.